Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Punto y Coma. El poder e influencia del voto de los millennials podría definir el resultado de la elección presidencial el próximo 1 de julio. Pero ¿les importa? ¿No les importa? Vamos a ver. Hoy vamos a hablar sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. La elección presidencial del próximo 1 de julio podría definirse por el voto millennial, los jóvenes de entre 18 y 38 años de edad que nacieron en el periodo de 1980 y el 2000. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, actualmente hay 37 millones de millennials, que representan el 40.95% del padrón electoral. Si desglosamos aún más esta cifra, encontramos que en el actual proceso electoral, más de 1.800.000 jóvenes de 18 años emitirán por primera vez su voto. Debido a esta situación, los partidos políticos se han tenido que adaptar a esta nueva generación, que ha hecho de las redes sociales su principal medio para informarse. La mayoría de los candidatos han utilizado las plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram para promover sus propuestas y acercarse a los jóvenes. De acuerdo con los especialistas, el próximo 1 de julio, 1 de cada 3 votos será emitido por un joven, por lo que el futuro y la definición de la elección presidencial está en manos de la juventud. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Kimberly Armengol, nos acompaña en el estudio Jorge Samitis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kim? Muy Muchas bien. gracias, Cristal. ¿Cómo estás? Por supuesto, muchísimas gracias. Él es asesor en imagen política. Nos va a hablar acerca de este interesantísimo tema de los millennials. También está, por supuesto, mi compañera Cristal Mendívil. ¿Cómo estás? Hola, Kimberly, Qué gusto muy buenas compartir. tardes. Un gustazo compartir. El día de hoy, pues, buen tema el que vamos a tratar aquí. Y tenemos otro invitado más. ¿Quién? Está con nosotros Bernardino Esparza. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes. Gracias a Buenas ustedes. tardes a todos. Pues empezamos con esto. ¿Qué onda con los millennials? Dicen que que ese grupo de millennials podría decidir o no decidir las elecciones, pero el 50% ni siquiera sabe cuándo van a ser las elecciones. ¿Van a votar? Yo creo que ahí está el punto. Sí son muy importantes porque son 15 millones de nuevos votantes. El problema es que los millennials son de 1980 al 2000, ¿sí? Pero también del 2000 al 2018 tenemos jóvenes de 18 años que van a votar. ¿Qué son esta cifra a la que te refieres? Porque si hablamos de millennials en general, Sí, son claro. como 40 Sí, millones. son ¿no? 43 aproximadamente. Bueno, estos chavos de 2000 a 2018, pues sí están interesados en votar, pero hay mucho desconocimiento, mucha mala información, y esto debido también a las redes sociales. O sea, Pero quieren de ir que a están votar informados, solo sí están para sentir la experiencia, pero no les importa. La mayoría sí les importa, pero no están bien informados. Ese es el problema. Es que creo que se van más por la empatía que ha logrado cierto candidato, por esta cuestión de, Sí. ay, es que me cae bien, es que se ve que es buena onda, es que además nos tocó, porque yo todavía soy millennial, aclaro, nos tocó vivir, claro que sí, tú también, sí, Kimberly. No, Nos yo soy tocó- la Todos en generación esta mesa después somos de los millennials. Todos somos millennials aquí. Y nos tocó toda esta época de violencia, de lucha contra el Así narcotráfico. Entonces creo que es parte de lo que tenemos que entonces que analizar. Así es, o y sea, ser un voto- crecieron estas personas, estos chavos que fueron del 2000 al 2018, pues crecieron siempre con el narco, con violencia, entonces están hartos. Ahora, hay encuestas en las que ellos, ¿qué es lo que quieren para estas elecciones? Quieren acabar con corrupción y quieren acabar con la violencia. Esa es la premisa que ellos quieren terminar, y ese es por lo que pueden decidir su voto. Bernardino, ¿pero verdaderamente quieren acabar con la corrupción y la violencia o es una onda poética? Suena bien, Yo creo que está es de más moda, poético que en idealista. realidad, no. Sí. Y déjame Antes era como justicia, Sí, ahora estamos justicia. corrupción. Yo creo que sí están informados, al menos en el campo donde yo me encuentro, en la universidad. Son gente preparada, son gente estudiada. Y sí hay una apatía, eso es cierto, pero a los jóvenes, si les preguntas, la verdad es que sí conocen. Y sí opinan, y sí manifiestan su apoyo a favor o en contra de cualquier candidato. Y muy abiertamente, te
te lo dicen sin ninguna distinción ni mucho menos. Y yo creo que es bien importante eso. La conciencia que hay de 40 millones de millennials, que es bien importantísimo, lo decías muy bien hace rato, 18 años que ya tienen la mayoría de edad y que tienen credencial de elector. El día de ayer Lorenzo Córdoba hablaba justamente del listado nominal. Son 89 millones de personas con credencial de elector, 40 millones de jóvenes y que tienen la credencial de elector. Creo que sobre todas las cosas, ellos están conscientes justamente de que tienen una credencial de elector y que van a votar, muchos de ellos. Puede ser a favor o en contra, pero yo creo que sí hay mucha conciencia de lo que quieren los jóvenes hoy actualmente. Yo en mis ejercicios en la Universidad La Salle, he practicado con ellos justamente en ese sentido. ¿Por quién vas a votar? No me digas, es que el voto es secreto. No, espera, el voto secreto es el momento en que tú vas a decidir, y ahí es donde hablamos de una parte bien importante, la indecisión de las personas cuando ven la boleta enfrente y dicen, bueno, yo tenía la idea de votar por tal candidato o tal partido político, pero cuando estás ahí enfrente dices, no, pues creo que me gusta más este, y pueden hacer su voto, ¿no? En esa parte. Yo creo que es bien importante eso, en ese sentido, sí están preparados. Hay otros jóvenes en donde están en la pobreza, que no tienen educación, que no tienen alimentación, que no tienen vestido, y lo que les preocupa más es buscar a diario el trabajo y la comida y el sustento. Lo que sí que tienen acceso a internet prácticamente 70 millones todo el de mundo. personas, 70 millones de personas. Y es a través más. del medio en el que están siempre informándose. Lamentablemente existen las fake news y muchos caemos y creemos y compartimos esta falsa información, y eso origina también a que haya cierta tendencia hacia algún candidato. Puede haber, porque las noticias falsas, ahora los jóvenes están muy bien preparados, ¿no? La verdad de las cosas, de los que usan internet sobre todas las cosas, y cuando ven y dicen, no, esta noticia creo que puede ser falsa, y empiezan a buscar, o inclusive a veces con toda claridad, por ignorancia le dan un retweet y ya dieron una noticia falsa, que esto sí puede afectar. Ese es el grande problema. A ver, Jorge, esta situación de las redes evidentemente ha llevado a que sea muy accesible para todo el mundo la información, pero es una información de 140 caracteres. ¿Cuántas de estas personas leen algo y entran a analizar lo que están leyendo? Y no solo se quedan con el titular. Yo creo que ese es el punto, porque, por ejemplo, los chavos les gusta más, por porcentajes y en encuestas que he estudiado, les gusta más informarse por redes sociales, por YouTube, por memes incluso, que por propaganda electoral. Eso ya no quieren, y es lo que no han entendido tampoco los políticos y los partidos, en que ya el cómo hacer una campaña política ha cambiado. Entonces sí les importa esto de las redes, pero el problema es que muy pocos se interesan por darle un seguimiento. Hay una diversidad de medios de comunicación, radio, televisión, periódicos. Tenemos que ver todos para de ahí sacar nuestra opinión. Yo he notado algo muy curioso, un poco de incongruencia, difiere un poco, porque algunos estudiantes dicen, yo voy a votar por cierto candidato que no quiere el aeropuerto, pero en las encuestas los chavos sí quieren el nuevo aeropuerto. Entonces, ahí hay un choque que dices... Pero ahí hay un problema, porque las encuestas son engañosas. Claro. Desde el punto de vista, No tú me puedes decir ahorita, claro, el voto secreto, que es el famoso que le llaman en el caso de las encuestas. A ti te pregunto sobre quién vas a votar y en ese momento dices, sí, por tal candidato, etcétera. Inclusive a lo mejor hay alguna oferta económica por esa encuesta, te pago 100 pesos y me dices por quién vas a votar en este momento. Es decir, por hacerte la pregunta de la encuesta. Entonces, el sujeto, la sujeta, en estos casos, la persona, en ese sentido, pues lo que va a hacer decir, pues voto por tal candidato, por tal partido político, y es un voto secreto. Eso ocurrió en Europa, ocurrió mucho con las encuestas. Yo creo que nos estamos dejando llevar, exactamente, nos estamos dejando llevar mucho por las encuestas. Es cierto, sí, sin duda, es una percepción, sí, pero no es la realidad absoluta, que hay que también dejarlo muy claro. Y el joven, en su momento, yo en la universidad les he hecho las encuestas, y después veo... Digo, no, pues tú me dijiste que ibas a votar por tal candidato y al final del día no es cierto, porque pues había la promesa, si es cierto que tú vas a votar por tal, pues vamos a ver si apruebas este curso, ¿no? Que por cierto es de Derecho Electoral en la universidad. Entonces, creo que esa parte es bien interesante, bien importante, hasta dónde están engañosas en un momento determinado la decisión de la persona que va a llegar a tomar, obviamente, una decisión al final del día de la boleta, de la boleta electoral, e inclusive ustedes han visto en los resultados, en el escrutinio y cómputo de las boletas, han visto que hasta groserías ponen en las boletas, votos nulos, ¿no? Entonces, las personas que te habían dicho anteriormente que por tal candidato o la percepción que había en las encuestas, al final se reflejan en esos votos nulos con
altanerías o palabras obscenas. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de charlar con catedráticos de la UNAM. Nos dicen que los jóvenes no están de acuerdo con la llegada a la presidencia de la República del que está más alto en las preferencias, que ellos quieren a un candidato joven, propuestas nuevas, propuestas jóvenes precisamente. En el caso de La Salle, ¿cómo es? Sí, yo creo que también va por ahí, desde mi punto de vista, la tendencia. No quiero hablar por todos los jóvenes de todas las universidades y de todas las facultades de la Universidad de La Salle, solamente por los jóvenes, al menos de mi salón, que tienen una tendencia más por esa identificación de una persona joven, carismática en un momento determinado, en donde inclusive pueden compaginar muchas de estas ideas. De hecho, hay muchos jóvenes que militan dentro de este Partido de Acción Nacional, en otras palabras, el Partido de Acción Nacional, y tienen esa tendencia, y es muy libre porque estamos en una libertad política en esa parte, ¿no? Incluso también hay encuestas donde los jóvenes tienen mayor preferencia por candidatos que tienen partido a los independientes, ¿no? Eso también me sorprende mucho. Tienen mayor preferencia con candidatos preparados que tienen universidad, todo esto sustentado en encuestas, ¿no? Entonces eso habla que los jóvenes también quieren a un candidato bien preparado. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con este tema que es muy interesante. Usted participe con nosotros, ahí tiene la pregunta. En Twitter, ¿crees que el voto millennial va a determinar las elecciones del 1 de julio? Hasta este momento, 100% dice que sí. Volvemos. La política es una técnica, pertenece al terreno de las artes. Platícanos de esto, Jorge. Pues sí, lo toman como la política es algo macabro o siniestro, pero no, es un arte definitivamente. Ahí vemos ahorita con candidatos que son muy buenos políticos, pero muy malos candidatos, otros que son muy buenos candidatos, pero muy malos gobernantes. Entonces sí, considero que es un arte que debemos entender y que por eso mismo nos tenemos que informar para poder ejercer nuestro voto. El problema aquí es de que te dicen informar y piensan que es meterse a la página y ver la plataforma política No. O sea, tenemos que acercarnos más, que exista nosotros como jóvenes, bueno, ya me metí yo ahí como Pues sí, millennial eres también, también. nosotros como jóvenes acercarnos y cuestionar a nuestro candidato, pero empezando desde las cuestiones locales. Muchas veces desconocemos quién es nuestro diputado local, quién es nuestro delegado, bueno, ahora alcalde. Entonces también, si queremos ejercer un voto responsable, necesitamos acercarnos a esta parte y conocer también a nuestros representantes. En el caso, por nada más. ejemplo, particular de José Antonio Meade, se ha hablado maravillas de él, de su trayectoria, de cuántos sexenios ha estado pues como servidor público. Sin embargo, creo que no ha logrado enganchar, ¿no?, con la gente. Sí, es que sobre todas las cosas, acuérdense que una cosa es la actividad pública, ¿no?, dentro de un escritorio, dentro de la administración pública, y la otra cosa es el ser político, el que administra, el que gestiona las cosas, que eso es característico sin duda y es la grande diferencia. O sea, estar sentado detrás de un escritorio puede ser muy eficaz, muy eficiente, creando políticas públicas, pero ya frente al público es un poco complejo Y él lo y difícil. explicó el otro día, Sí. porque dijo, creo que llevo 18 años, entonces yo estoy acostumbrado pues a un discurso institucional, que últimamente ya lo ha cambiado, o sea, Y que ya a se los le ve más millennials no punch. nos gusta. Es que ¿no? ese es Nos otro punto aburre. importante Sí, de los así es. millennials. De los que hablamos son del 2000 al 2018, no vivieron bajo gobiernos priistas, y eso es algo muy importante, porque los que sí vivimos bajo gobiernos priistas, sí escuchamos esos discursos, ese día del presidente, ¿no? El día del informe, que no había clases, entonces sí tenemos educación de un poquito Presidencialismo. sí, un poquito más institucional. Y ahorita estos chavos ya no están acostumbrados a esos políticos que hasta hablan con el tono todos, ¿no? Entonces eso de repente causa una barrera de comunicación entre los chavos y los Yo creo que los millennials, los jóvenes, en este caso, no les gusta que les mientan. Bueno, a nadie en pocas palabras, ¿no? Pero a ellos, si tú te cachan en una mentirita tantito, te dan la vuelta y se van. Y se no te hacen aburre. caso y se aburre, ¿no? En pocas palabras. Entonces, creo que el político tiene que penetrar más, en el caso de José Antonio Meade, por ejemplo, y cualquiera de los otros políticos, en hablar con verdades. Creo que estoy diciendo alguna tontería, quizás muy probablemente, porque el político muchas veces te dice,
vamos a hacer todo, pero las verdades son las realidades de cómo las vas a hacer. En política pública lo que se requiere es una eficiencia y una eficacia. ¿En qué momento vas a hacerlo y cómo lo vas a hacer y en qué tiempo lo vas a hacer? Claro. Porque sin duda para los candidatos a la presidencia de la República, presidente de la República, son 6 años nada más, ¿no? Y hay cosas que en 6 años no se pueden lograr. Hablaban anteriormente, en el 2012, con el actual presidente, de la reforma educativa y pensaban que en 3, en 4 años iba a dar resultados. No, es una reforma educativa que tiene muchos problemas anteriores y que posteriormente, muy probablemente en 20 años, 25 años, estemos viendo los primeros resultados. Esto no es de la noche a la mañana. Entonces, ese es un proceso que hay que entender y los jóvenes lo entienden perfectamente bien. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? Pues bueno, primero lo que quieren es que el candidato les ofrezca un empleo, sí, bien pagado, que eso es lo importantísimo, y un futuro, ¿no? Y sin experiencia, eso es cierto también. Pero lo cierto es que la característica del trabajo es importante para ellos porque le das una fuente de trabajo, percepciones, ¿no? Seguridad social, y como les digo yo a los jóvenes en la universidad, desde jóvenes ya métanse a trabajar porque empiezan ustedes a cotizar a la seguridad social, que más adelante podrán jubilarse muy jóvenes, muy probablemente. Creo que para los que tienen. Para los que claro. Pero creo que también los políticos y los partidos han olvidado a los jóvenes. Que ellos piensan que con hacer una campaña en redes sociales ya tienen ese electorado garantizado. Creo que no han entendido el lenguaje de las redes sociales, el lenguaje de lo que quieren los jóvenes. Creo que uno de los maestros en eso fue la campaña de Barack Obama, ¿no? Así es. O sea, él fue el maestro de Twitter, de Facebook, de acercarse, o sea, de que veían un Obama tangible, ¿no? Como tu cuate al que le puedes hablar, y como que nadie ha podido replicar. Mira, ¿quién hizo eso en México? Últimamente lo ha querido hacer Peña Nieto, el presidente. Pero regresamos a la misma. En el último año de su sexenio. Y a quien sí lo hizo como candidato, y digo, no fue tan grande el impacto, pero sí le benefició, fue Cepeda, el candidato a gobernador del Estado de México, Juan Cepeda, que cuando tuvo este acercamiento tal cual, sin filtros, incluso hasta subió en sus preferencias en campaña, porque tenía este contacto directo, que es lo que quieren los jóvenes, tener ese contacto directo con el candidato y cuestionarlo. Yo creo que aquí hay un planteamiento muy interesante, porque en el caso, por ejemplo, de Donald Trump, el diario, 5 o 6 tweets diario. A las 5 de la mañana está tac. Y le importa poco el formalismo, ¿no? Le importa el formalismo, poco el formalismo y sobre todo la política, porque ellos le dicen, cuidado que no uses tu Twitter, porque puedes comprometer con tus políticas o con tus Twitters, inclusive a lo mejor la seguridad nacional, que eso es que quizás a lo mejor aquí en México lo que se está observando y viendo, que el político es muy cuidadoso. Sin embargo, vamos a ver los Twitters, por ejemplo, de varios de los candidatos a la presidencia, y vemos algunos inclusive hasta memes de ellos mismos, y eso al joven, al millennials, le llama mucho la atención, en lugar de mucho texto, de muchas palabras, porque muy probablemente sean muy tecnicismos o muy técnicos en el lenguaje, pero el poner un meme o el poner una imagen llama mucho más la atención al joven en el momento determinado, porque le da más información la imagen en ese momento determinado. De hecho, hasta ahí, y atrevo a decirme, de un librito, por ejemplo, de 10 delitos electorales. ¿Que eres asesor editorial? ¿Ya lo vimos? Sí, acabamos de hacerlo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ¿no? Y es en materia electoral, de delitos electorales, tenemos 436 delitos electorales o conductas electorales, que eso es importantísimo. Y llegamos a la conclusión, al menos hice la propuesta al Instituto Nacional de Ciencias Penales y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de que deberíamos darle información y divulgar los 10 delitos más comunes que se pueden presentar el día de los comicios, el día de la jornada, el día de que cualquiera de nosotros podemos llegar ahí, y si yo te intimido a ti, en un momento determinado estoy cometiendo un delito. Claro. Y entonces es, no, yo voy a votar por tal partido político, abusada, si votas por tal partido político, hay esto. Entonces ya te estoy intimidando y tú me puedes denunciar directamente a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Y aquí están con algunas caricaturas. Sí, la idea es que la gente entienda realmente cuál es la conducta y cómo con una caricatura pues te das a dar cuenta justamente del delito o la conducta que estás cometiendo. ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, lo pueden bajar en la página del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Con que le pongan INACIPE ahí, inmediatamente ya lo pueden bajar y lo pueden tener. Es gratuito, no se está cobrando nada, no se está pagando nada por él. Buenísimo. Y lo hicimos con esa finalidad. Justo veo aquí varios, ¿no? Aquí está lo de la propaganda, varios delitos, que curiosamente yo creo que los delitos electorales son más en personas mayores.
no en los millennials. Sí. Ellos, el 62% de los millennials rechazan esto de las despensas, de que les den La tarjeta. A ellos no les gusta eso. Sí, que Sí. compren su Rechazan voto, ¿no? esto, que compren Fuera de su la voto. casilla. Considerando que es Así un es. país con tantas personas lamentablemente en situación de pobreza, Sí. Claro. pues esas son las personas que por supuesto Lo accionar. importante de esto a destacar es que los jóvenes ya no le están entrando a estas cosas, porque muchas veces, digo, hay que decirlo, muchos partidos ganaban Por eso, este pero tipo por de- ejemplo, de en el caso de artimañas, los ¿no? jóvenes de 18 años que por primera vez van a votar, Sí, es bueno, pues excelente. ahí pueden ser Claro. coaccionados en un momento, Claro. afuera de la casilla, ¿no? Te Claro. compro el voto, ¿no? Y tráeme la fotografía del partido político por el cual te estoy comprando el voto y te pago 200 o 300 pesos. Pues eso es un delito y eso no deben de hacer los jóvenes en este caso, ¿no? Porque dirían, qué fácil, te saco la fotografía con el celular y salgo con la boleta ya como fotografía mostrándote que sí voté por tal partido, entonces ahora sí págame, y en ese momento se tipifica el delito y tiene sanciones, ¿no? Pero hace un momento hacías un comentario muy cierto y es que estamos cayendo muchos de nosotros en todas estas promesas que nos hacen los candidatos, pero que son de repente irreales. Es decir, va a haber escuela para absolutamente todos, vamos a construir tantos planteles educativos, vamos a ver, ¿de dónde va a venir ese recurso? Explícame Eso es lo de que se dónde. tienen que cuestionar los Hay que jóvenes. cuestionar ese tipo de temas, ¿no? Ayer escuchaba, ni más ni menos, en el resumen de los candidatos a jefe de gobierno, particularmente el del PRI, especificaba de la clínica que pretende construir y demás, y él sí daba con números, cifras Datos. y todo, datos duros. Sin embargo, los otros candidatos no lo hacen así, porque es fácil prometer, ya nada más llegó al Que poder. también la coacción ahora tiene que ver como con estos incentivos tipo salarios rosas, ¿no? Ya todos le están ofreciendo a Así las es. mujeres por Sí. estar en su casa Así es. dinero. Entonces dices, oye, pues yo, señora, pues los 2,000 pesos sí los voy a querer. Es curioso porque ayer que checaba las encuestas, pues los chavos no les encanta tanto esta idea de que les den ese asistencialismo. Ellos prefieren que les garanticen el trabajo, a que les den una tarjeta de apoyo, a que les garanticen seguridad en los transportes públicos. No les interesa que se los den gratis. Entonces, eso me gusta, que los jóvenes no quieran nada más el estirar la mano con la tarjeta, ¿no? Eso habla muy bien Sí, de los porque jóvenes. tú al tener un trabajo formal, como lo decía hace rato, tienes ya una prestación, tienes una seguridad social y empiezas a cotizar a la seguridad social. Exactamente. Eso es importantísimo para los jóvenes y es lo que están perdiendo de vista en el caso del asistencialismo, porque al darte 1,500, 2,000 pesos mensuales, pues no cotizas absolutamente a nada, pero el día de mañana se acaba el recurso público y qué ya va no a tienes pasar? el dinero. En cambio, en un trabajo sigues tú cotizando y aunque quedes desempleado, puedes seguir pagando tu cotización a la seguridad social. Tenemos por que hacer ejemplo. una pausa comercial. Platicaremos de los ninis, un tema también importante dentro de estas elecciones. Vamos a la pausa comercial. Opine, por favor, ahí está en redes sociales, en Twitter la pregunta, en @puntoycoma_TV. ¿Crees que el voto millennial determinará las elecciones del 1 de julio? Hasta este momento, 22% dicen que sí, 78% que no. Pausa, volvemos. Estamos de regreso con Punto y Coma. Uno que no sepa gobernarse a sí mismo, ¿cómo podrá gobernar a los demás? Frase de Confucio. Es verdad, hay muchos que no se pueden gobernar y con esto hablo hasta del carácter, pues menos van a poder ¿Estás gobernar hablando de ti? toda una nación. No, yo me gobierno muy bien, Pero sí, eso también es importante, ¿no? El ver también, no nada más estas cuestiones políticas del candidato, sino también hasta personales. El lenguaje corporal también es muy importante. Entonces, también eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Ha habido candidatos, por ejemplo, que están respondiendo a algo diciendo, es que efectivamente yo voy Sí, a hacer, eso es parte del lenguaje corporal. ¿no? Sí, Hay que es- aprender a leer también eso. Se llaman ganas de hacer las cosas, ¿no? O sea, yo creo que el candidato más ahora que son 90 días, les queda ya en 30 días 30. un poquito más de días, pues tiene que tener toda esa claridad de las ideas de lo que quiere hacer. Tenemos muchas cosas como candidatos en su momento y como jefes de gobierno,
del Estado, pues tienen muchas responsabilidades, ¿no? Y tienen que trabajar pues prácticamente las 24 horas, tienen que atender todas las secretarías de Estado, por ejemplo, tienen que atender los problemas sociales, económicos, el dólar, cómo está, cómo amanece cada día, por ejemplo, las cuestiones, por supuesto, también de la política, tanto interior como exterior, los tratados internacionales celebrados con los otros países. Justo en estos días, en el segundo debate, acuérdense ustedes, se mencionaba mucho el Tratado de Libre Comercio y la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la postura de cada uno de los candidatos que va a hacer frente a ese Tratado de Libre Comercio, cuáles son los elementos fundamentales para poderlo renegociar con Estados Unidos, que se enfocó más hacia Estados Unidos, pero también tenemos tratados de libre comercio con la Unión Europea, que nos deja también mucha negociación política y mucha inversión hacia el interior. Creo que son temas muy importantes de todos los candidatos que tienen que tener en pocas palabras, día con día y en el foro donde se paren, con mucha claridad y separar los problemas más inmediatos que se pueden solucionar y los más lejanos que también no pueden dar una solución inmediata, ¿no? Y también A ver, una chacota, porque Sí. siempre nos sentamos desde este lado donde somos expertos, criticamos, decimos, mira, qué mal se comporta este, qué mal habló el otro. Debe ser terrible ser un Claro. candidato. Primero lo que dices, Total. 24 horas sin dormir. Pues sí. Háganlo 2 días. Están de mal humor y es un fastidio. Claro. Levantarte cada día con la paranoia de, a ver, qué fregadera me quieren sacar mañana. Y que te pueden seguramente despertar en es un cualquier momento, complot, pues una estás dormido, mentira, o sea, sí. que estás dando un discurso y todos nos equivocamos. O sea, en este mismo programa, en una hora, Claro, somos hemos humanos. dicho una palabra por otra, pero ellos los están viendo. Ja, 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 mira qué tonto, se equivocó. Debe ser complicado. la incompetencia también de las personas que ellos mismos formaron como equipo y que Porque son resultaron no ser humanos, tan sí. buenos que al en el final equipo son de humanos trabajo, y todos. que O sea, también, todo lo claro. humano es falible. Y también que se pueden poner nerviosos. Yo tengo una experiencia de... hago también manejo de crisis. Entonces, teníamos redes sociales a una persona de un estado de la República que le estábamos asesorando y me despierta en la madrugada diciéndome que si ya había visto lo que le estaban poniendo, que era una crisis en sus redes sociales. Entonces, me despierto, reviso las redes y ya nada más, pues estos mensajes que de repente manda alguien. De odio. Sí, y esta persona estaba muy espantada. Entonces dices, no, tranquila, no se preocupe, eso ni lo pele, no haga caso, ¿no? Entonces sí, los políticos también, los candidatos están en un estrés muy fuerte. Ahora que vienen los debates, ¿no? Los juzgamos mucho. No, es que estaba nervioso, no, es que es que se equivocó. Perdón, pero es Hasta un la ambiente, vestimenta. Siéntate es tú un a ambiente hacerlo. muy Sí, difícil, claro. muy complicado, que todo lo que tienes que decir en tan poco tiempo, también hay que comprender, y eso es un muy buen punto, que son humanos y que se pueden equivocar. Que se te puede olvidar el nombre de tu libro, no pasa nada. Oye, pero las crisis, ¿crees tú que se pueden prevenir, se pueden evitar? Sí, las crisis sí. Hay muchos compañeros, consultores que no están muy de acuerdo y dicen que no. Pero sí, la crisis se puede evitar, te puedes preparar para que no venga esa crisis. ¿De qué manera? Pues tienes que hablar tú como consultor, tienes que hablar con tu candidato, que te cuente. En esta parte nos tenemos que poner un poco como casi los abogados, ¿no? Con todo respeto para Bernardino. Que te cuenten las cosas en las que ellos pueden caer en un momento de crisis. Hay un caso muy bueno que siempre pongo como ejemplo, que suponiendo que el candidato tuvo un doble matrimonio, bueno, pues que te lo diga. Tú preparas una estrategia para que en el momento que salga, él sepa qué responder. ¿Quién fue? Y no me acuerdo si fue en Estados Unidos, en México, no sé si fue Bill Clinton o Bush, que dijo, sí, fumé marihuana. Y a todo el mundo le cayó simpatiquísimo. Sí, ¿Cuál fue? eso habla de un humano. Sí. También puedes manejar una crisis, porque no sabes en qué momento te van a decir, yo era compañero del presidente y yo fumé marihuana con él. Entonces sí, lo puedes decir, porque regresamos a lo mismo. Aquí hubo una candidata a jefa de gobierno, Patricia que fue Mercado. Patricia Mercado, que ahora está también en el gobierno del DF, que ella dijo, fumé marihuana. Digo, no pasa nada, ya lo dijo que nada más fue una experiencia y se acabó. Que ahorita, por cierto, Miquel Arriola está insistiendo en que le hagan las pruebas ¿Qué se me a hace eso? Claudia Sheinbaum, Un poco... que le hagan el antidoping. Que dice. se lo haga Antidoping. él. Pues que se lo hagan fuera de todos, lugar. ¿no? Todos, yo creo que todos, porque de hecho también han dicho que todos los candidatos tienen que presentar su certificado médico para ver en qué condición de salud Bueno, están. exámenes de Que eso es control bien y importante. confianza que los hacen para todos, ciertos a los puestos funcionarios públicos. públicos, a la mayor parte, muchos de ellos se los hacen. El control de confianza implica, por supuesto, el económico, ¿no? Con qué ingresas al servicio público y con qué dinero sales, es decir, socialmente, tus Incluye relaciones, tu esposa, polígrafo, el polígrafo, incluye la verdad, antidoping,
casting aleatorio, Así es, que no médicos de sabes salud, cuándo te voy a de llamar. salud, te hacen un certificado médico de todo, sangre, todo. Y luego al final constantemente te están evaluando, ¿no? Para ver en qué condiciones, más si tienes un grado de responsabilidad, por ejemplo, el caso de los policías, ¿no? Los policías sí constantemente que tienen que usar en un momento determinado pues la fuerza, ¿no? Que es parte de su función, pues tienen que tener una condición de salud espectacular en ese sentido. Pero sobre todas las cosas, regresando un poco a la actividad del político, creo que es muy importante sobre estas cosas. A veces los partidos, quiero decir en ese sentido, sobre todo partidos políticos, tienen una ideología. Los candidatos de alguna manera tienen que mostrar esa ideología, claro, y ese es lo que representa al partido político. Claro. Hay un candidato independiente hoy actualmente y representa su propia ideología en ese sentido. Pero también en candidatos de partidos políticos, pues tienen su propio derecho a la intimidad en ese sentido. Claro. Pero el problema está en ese, digamos, en ese limbo entre lo que es tu derecho a la intimidad y lo que es ser, obviamente, una imagen pública. ¿Hasta dónde voy a decir una verdad que pueda afectar, por ejemplo, a los jóvenes, a los millennials, ¿no? En ese momento. Entonces, creo que es bien importante esta característica de entender si realmente el candidato te va a hablar con la verdad y qué es lo que va a actuar en consecuencia con esa verdad y hasta dónde va a afectar. Que no les funcione. Y regreso a mi ejemplo de siempre. A Obama le funcionaba. Sí, No sabemos si decía la verdad, pero se veía transparente. O sea, decías, lo que ves es lo que hay. Incluso utilizó a su familia. Aquí me ha tocado también que familias pueden hacer que pierdan elecciones, familias pueden hacer que pierdan su cargo público, ¿no? Ahí lo vimos con el procurador de Profeco, ¿no? Que su hija, pues, le tumbó el puesto. Entonces, también como candidato es una línea muy delgada, porque si quieres utilizar a tu familia es complicado, porque entonces ya estás abriendo esa puerta y se pueden Entonces, meter. tú como En este consultor caso- trabajas como en equipo con Tenemos ellos. que trabajar en equipo, tenemos que trabajar también con la familia. Que en este caso decirles más lo qué está pueden haciendo hacer. López Obrador y Mid, ¿no? Sí. Digo, López Obrador la última semana que ha Sí. metido a la esposa a entrevistas Sí. y... Es delicado. Anaya no tanto. Pero ¿qué imagen quieres aportar con la familia? Claro. Ese es el problema. O sea, ¿hasta dónde te va a apoyar o no apoyar? ¿O va a estar utilizando a la familia? Así Yo creo es. que la familia, desde mi punto de vista, es independiente. Totalmente de Tú acuerdo. eres el que va a Pero- estar sentado ahí si acaso gana la elección. Y tú vas a gobernar. Y tú vas a gobernar Oye, y tú pero vas es a que representar a la últimamente en familia. México, Claro. y creo Hay que que- siempre en México les encanta la primera dama. Y hay que o sea, tenerle es una miedo a las figura Carimes, seductora. A las Carimes. Pues sí. En el caso de Es que Javier ese es el, Duarte, hay es que ese es el tenerles problema, también. que muchas veces confunden y empiezan a sacar a la esposa y luego la esposa se va Sí, colando. claro. Y Sí, pero por luego la ejemplo en el esposa termina caso gobernando. de la presidencial, creo que lo que están destacando es que son mujeres inteligentes, mujeres que han trabajado esta imagen un poquito, otra vez, la esposa de Barack Obama, que era como una mujer integral, contrario a una esposa de Donald Trump, que es más como una mujer florero. Estas señoras están demostrando, yo soy inteligente, yo soy independiente, yo tengo mis propuestas. Y que vas a la par del marido, no por ser el presidente, tu mujer tiene que estar atrás, no puede dar ninguna declaración Pero pública. entonces, ¿dónde está la congruencia si al darles esta tarjetita para que cobren un sueldo, para que se queden Eso en es casa, no importante, las claro. estás empoderando, ¿no? Claro. Las estás llamando a que se queden en el hogar. Sí, sin duda la cuestión de género es importantísima y creo que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, en este caso somos independientes y tienen su valor propio por ser seres humanos. Eso es fundamental. Pero cuando una gente se está haciendo valer por la imagen de la esposa, de los hijos, en un momento determinado, son muy buenos. Vean ustedes cómo atiendo a la familia, cómo soy con tal. ¿Quién sabe si en la realidad en tomar decisiones políticas sea igual? Que eso dista mucho y no lo hemos tomado en consideración. Yo creo que el político, por ejemplo, lo que ocurre mucho con los presidentes de España, ellos son presidentes de España, y no está la mujer a un lado, y lo decir con todo respeto para el género, por supuesto. Yo estoy a favor y mil veces a favor Claro. del género, ¿no? Sin duda. O pero como la si- reina de Inglaterra. O como la reina de El Inglaterra, marido por ejemplo. no es no partícipe, figura no nada, ni figura. el hijo va a figurar en un momento determinado, ¿no? Nunca Por un figura. momento determinado. Y es hombre en ese caso. Sin embargo, creo que sí hay que tomar en consideración lo que me ofreces a mí como candidato. ¿Qué es lo que me vas a dar como candidato o como candidata en su momento determinado? Y eso es lo que yo te voy a pedir a ti como ciudadano para que cumplas Pero en aquí- largo o en corto plazo. Aquí regresamos un poco a los millennials. Espera, tenemos que ir a una pausa. Ahorita regresas con eso. Y justo lo que estaban comentando, una figura que fue ridiculizada fue Vicente Fox, que se decía que la Totalmente. mujer tomaba las decisiones. Pero vamos a hablar de esto y más al volver. Acompáñenos en Twitter, participe con nosotros. ¿Creen que el voto millennial va a determinar las elecciones del 1 de julio? Ya se revirtió la tendencia. 38% dice que sí, 62% dice que no. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso con más de Punto y Coma. Utilice el hashtag #VotoMillennial. Si todos piensan igual, es que alguien no está pensando. Oigan, y mi queridísimo Samuel Prieto nos acaba de mandar y me dice que fue Barack Obama el que dijo que fumó marihuana. Ah, mira. Gracias, Samuel. Eso es importante. Hay que hacernos más humanos, ¿no? Con los que los Más candidatos deben humanos, ser sobre más todo, pues, humanos. hablar con la verdad, no te pasa Claro. nada. Y es tu Es que es más persona, fácil, pues, te es tu ahorras. persona. Si tú la fumas, qué bueno, Pero ¿no? aparte Pues, te está ahorras bien. un montón de cosas. Sí, O un sea, montón dicen, de cosas. no mientas O sea, en tu vida personal y nunca te vas a tener que acordar nada. Claro, Exacto. y eres más, actúas mejor frente a la gente. Ni te van ¿no? a O sea, tener que creo- llevar una campaña de manejo de crisis tampoco. Sí, hay que tratar de ser lo más auténtico en una campaña, ¿no? Hay muchos compañeros que a lo mejor ahorita se me van a echar encima, pero hay muchos compañeros que dicen, conecten con la gente, creen historias. Pues sí, pero no historias falsas, ¿no? Como algunos candidatos que, sí, yo de niño vendía vidrios y bueno, tenía una fábrica de vidrios el papá, ¿no? Entonces hay que hacer historias, sí, pero historias reales, porque si no, la gente cada día está más preparada, la gente cada vez está más informada y se da cuenta cuando un político ya le está mintiendo. Y que por cierto el día de hoy creo que más que propuestas se han dedicado a sacarse los trapos sucios precisamente Por ya en una desgracia, sí. situación desesperada. Yo la verdad ya faltan poco más de 30 días, ¿no? Sí, y para las 31. elecciones. Y yo estoy esperando a ver cuál es el paso que van a dar contra el que va. Pero es que ahí están los arriba. millennials, ellos son los que nos pueden sacar de esto, porque el hospital parece que ahora las elecciones son de a ver quién te promete más y ese es el que va a ganar. Pero los chavos ahorita están tratando de cuestionar de el cómo lo vas a hacer. Entonces yo creo que esto va a ser algo muy importante y que los chavos deben aprender muy bien de estas elecciones para cuando vengan las que vienen. Ya lo está haciendo el INE, con estos debates me parecen buenos. Hubo algunos errores ahí porque pues la gente realmente no cuestionó como quería, ¿no? Los chavos que ahora que están pidiendo, la gente del Ibero que está pidiendo que vayan los candidatos y pues ya Andrés Manuel ya Manuel dijo dijo que no tiene tiempo, que tiene otras cosas. Los políticos tienen que escuchar, los candidatos tienen que voltear a ver a ellos, no a los mítines que hacen. Incluso en encuestas también dicen, los millennials no quieren ir a los mítines, ellos no les interesa los mítines, a ellos les interesa que vayan a una universidad y que se pongan a platicar al tú por tú, ¿no? Pero también hay un problema. Como candidato, yo regreso a mi punto de humanizar al candidato, sabes que hay un riesgo. Sí. Porque sabes que dices, este sector no me quiere y solo me va a dar una rechifla. ¿Para qué voy? Éntrale. ¿Para qué? Entra, vamos Pero a entonces, tratar de ¿cuál es el enfrentarlos. miedo de Andrés Manuel Claro. si se siente el ya presidente de la República Mexicana? ¿Cuál es el problema? Porque dice, tengo agenda llena y no voy con estos estudiantes. Bueno, es que en mi experiencia en las universidades, los jóvenes están muy bien preparados y en cualquier momento pueden sacar a comentario y en pregunta cualquiera de los temas, que muy probablemente cualquiera de los candidatos quizás los pongan en aprietos y no puedan Claro. darle una respuesta, ¿no? Uno estando frente a los alumnos, a veces llega el alumno, oiga maestro, y fíjese usted que esto, ¿y qué dice la ley? Y dice, híjole, no me acuerdo. Y eso que estamos relajados, estamos en el Déjeme salón, googleo, dice. déjeme Sí, googleo, ¿no? sí, sí. Y te ponen aprieto el alumno, no, pero es que dice esto y esto y esto, y la entonces, bueno, sí, están muy bien preparados. Ahora hay que tomar en consideración, muchos de los jóvenes en las universidades ya trabajan, ya tienen otro tipo de experiencias. No solamente están estudiando, sino ya también trabajan y te plantean problemas reales que están viviendo en el trabajo y en la sociedad. Y eso creo que hay que enfrentarlo como candidato, porque el candidato, si llega a ser presidente de la República, cualquiera de los candidatos, va a gobernar para todos. ¿Qué va a decir en un momento determinado que no fue a tal universidad o no quiso ir porque tenía otra agenda o otro compromiso más importante? Porque lo está desacreditando de alguna manera. Son importantísimos todos los seres humanos, en particular en este caso que estamos hablando de millennials y el voto 40 millones, yo creo que se les debe dar una muy buena atención. Hubo por supuesto, recientemente una invitación para los candidatos a jefatura de gobierno capitalino y estuvieron ahí algunos de ellos y no se presentaron los estudiantes. ¿no? Simplemente no estaban interesados en Claro, es que escuchar las deben propuestas. comprender Si también ves el ese debate, poder. dices, bueno, yo tampoco iría. El Ese debate tomar capitalino fue insufrible. Sí, claro. Insufrible. Sí, los jóvenes ahorita deben de comprender el poder que tienen, en que se pueden cambiar las cosas, pero como bien lo decía Bernardino, esto no es en esta elección ni en estos 6 años, es un trabajo a largo plazo, entonces debemos ser muy responsables con el voto que vamos a hacer este 1 de julio, porque puede cambiar el destino de toda la nación a partir de este voto. Sí, Es mira, muy vamos importante. a ser realistas. El 1 de julio gane quien gane. Muy bien, ya ganaron, ya traen una plataforma política y traen las ideas que han recogido durante todas las campañas, ¿no? El candidato que haya ganado.
posteriormente, el 1 de diciembre van a tomar posesión como presidente de Estados Unidos mexicanos. Posteriormente, la ley dice que tienen 6 meses para presentar un programa nacional de desarrollo, es decir, todos los temas de educación, de salud, de empleo, estaremos viendo reflejados muy probablemente hasta finales del 2019, algunos primeros resultados. Entonces, esa es la idea de que entiendan un poco que a través de estas características, hablando de la ley, pues lo que puede hacer como presidente constitucional es seguir gobernando con el Plan Nacional de Desarrollo que presentó el anterior presidente y luego presentar el nuevo y aplicarlo en un momento Pero ese determinado. punto que dices es muy importante y que mucha gente lo desconoce, porque entonces se dejan ir por esos candidatos que dicen, yo en mi primer día de gobierno voy a hacer tal cosa. Y no es así, se puede, la ley no lo permite. Entonces ahí es cuando nosotros como ciudadanos debemos de informarnos de estas cuestiones legales en las que no se puede. Y dicen, entonces, vamos a cambiar la Constitución, como si yo fuera a cambiarme de camisa el día de hoy, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Claro. no se puede cambiar la Constitución de la noche a la mañana, ni aunque tengan mayorías en el Congreso. Primero requieren 2/3 partes de todos los congresistas presentes para cambiar la Constitución y después de la mayoría de las legislaturas estatales. Estoy hablando de 16, 17 legislaturas que aprueben esa reforma constitucional. Y después de eso, si es reforma con política pública, requieren dinero. Hacienda tendrá que dar el dinero para poder cambiar toda la infraestructura que quiera en un momento determinado. Estamos hablando con verdad, y quizás muy técnicos, pero es la verdad de lo que es. hay. ¿Es un voto Entonces, informado? A los millennials, aguas con las promesas. Hay que ver todo este Exactamente. proceso. Tenemos que hacer otra pausa comercial. Recuerden que estamos en Twitter esperando sus participaciones en @puntoycoma_TV. ¿Crees que el voto millennial determinará las elecciones del 1 de julio? 38% dice que sí, 62% que no. Pausa, regresamos. Continuamos con más de Punto y Coma. Difícilmente resulta vencido el que sabe evaluar sus fuerzas y las del enemigo. Por Así cierto, es. Jorge, ¿qué prefieres, el arte de la guerra o el príncipe de Maquiavelo? El príncipe de Maquiavelo. Ok, yo el arte de la guerra, ¿tú? El fin justifica los medios. Yo prefiero una realidad y que me solucionen mis problemas pronto, ¿no? O sea, eso Nicolás Maquiavelo, 1521, lo dejamos a un lado ahorita y lo que yo quiero es que realmente me resuelvan los candidatos este tipo de promesas, ¿no? Que están viendo. Hablábamos hace rato fuera del corte de la inseguridad, por ejemplo. ¿Cómo vas a solucionar el problema de la inseguridad? ¿Cómo vas a atacar a la delincuencia organizada? ¿Cómo vas a atacar la extorsión, el secuestro, el robo de vehículos, por ejemplo? La trata de personas, ¿no? Por ejemplo, que es importantísimo. El tráfico de órganos, son delitos muy graves que el ciudadano, pues todos los días te subes al camión, caminas, etcétera, y tienes la consecuencia de algún delito, ¿no? El transporte público. ¿Qué es lo que van a hacer con policías más eficientes? ¿Cómo van a profesionalizar a la policía? ¿Qué capacidades le van a dar la policía, por ejemplo? ¿En dónde van a estar las prestaciones? ¿Cuánto va a ganar un policía hoy actualmente? Mucha gente no conoce la labor del policía. ¿Cuáles son los chalecos que utilizan los policías, por ejemplo? Las pistolas que ¿Les utilizan. cobran o no por los las cobran balas? o no les cobran por las balas, el traje, la familia que tienen en un momento determinado. La Es decir, creo que es militarización también de las calles. en las calles, por ejemplo, todos esos temas creo yo que no los han tocado a fondo ni han dado una propuesta segura respecto a ellos. Sí, sin duda con inteligencia, es decir, con un sistema de aparato de inteligencia, ya lo hay, ya existe Claro. actualmente el sistema de inteligencia. Pero ¿no? regresamos Jorge, al mismo punto. un minuto de conclusiones, nos vamos a ir. Pero bueno. No, primero y después, Bernardino, Bueno, pues, conclusiones. yo les diría que en verdad se informen. Y con estas cuestiones, por ejemplo, desde la parte legal, la parte de seguridad que tenemos y cuál va a ser el seguimiento que le va a dar ese candidato. Entonces, infórmense bien, para eso están periódicos, diferentes canales de televisión, diferentes radiodifusoras y los libros. Infórmense para tener un voto responsable. Excelsior Televisión. Y Excelsior Televisión, pero sobre todo porque esta elección es muy importante. Claro que sí. Sin Bernardino, duda es muy importante, yo confío en los jóvenes, son gente brillantísima, todos los días convivo con ellos, me han aportado muchas cosas, ¿no? En la vida personal y profesional, por supuesto, y ellos son los que van a decidir esta parte, inclusive 40 millones, si es que logran votar todos ellos, quién va a ganar en las próximas elecciones. Sobre todas las cosas, que tengan conciencia realmente de lo que se puede hacer de una manera inmediata con cada uno de estos candidatos y de las cosas que a futuro se lograrán con cada uno de estos candidatos también en ese sentido. Y sobre todas las cosas, respetar la ley, que es lo más claro, importante. un paréntesis rapidísimo.
a lo mejor nos vamos con esta idea de que los jóvenes van a votar y sucede lo que sucedió en Reino Unido, el Brexit. Creían que los jóvenes lo iban a hacer, los jóvenes no fueron a votar, fue la gente mayor la que decidió que dejaran la Unión Europea y después los jóvenes se arrepintieron. Échenle ojo, Cristal. Hay que elecciones. analizar y no pelearnos también, porque se han creado, creo que se han perdido hasta amistades. Vemos en familias. redes sociales familias, incluso integrantes de familias, por estar en desacuerdo con las propuestas, pero hay que analizar cada propuesta y el seguimiento que se le va a dar, por favor. Y Jorge nos dejó una frase Sí, aquí para una, cerrar. Una frase de Napoleón Bonaparte que decía que cuando se quiera ganar una guerra contra una mujer hay que salir huyendo. Así De que, esa manera- así que de ya esa se va, manera dice. Así es que ya me voy. Dice, las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Esa es una proyección. Muchísimas gracias, Jorge Sabitis, Bernardina Esparza. Un Gracias a placer. ustedes, gracias, gracias a ustedes, Vivir, qué claro. buen Gracias. programa. Gracias. Gracias, titulares de la tarde con nuestro queridísimo Carlos Quirós. Quédese.